¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a un tema muy importante, por supuesto, pero además muy interesante, porque hoy vamos a hablar de la economía social. Les vamos a contar qué es la economía social, las distintas modalidades que hay dentro de la economía social y nos vamos a centrar un poquito más dentro de todas las posibilidades que hay en las sociedades laborales. Y para hablar de este importantísimo tema, pues nos acompañan personas que lo dominan y de qué manera. Empezando por el gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, de ASALMA, Julián Menéndez. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mabel, pues encantado de acompañarte, de estar contigo. Pues yo también muy contenta de que esté aquí para hablar de este tema, que además es un tema que a mí me gusta especialmente y Julián lo sabe porque ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Y junto a Julián Menéndez me acompaña también Manuel Fernández Moriche, a quien ustedes conocen porque viene a menudo a nuestros programas, y él, entre otras cuestiones, es especialista en economía social y emprendimiento. ¿Es así, Manuel? Bueno, es un tema, como tú decías, buenas tardes ante todo, es un tema que me interesa, es un tema que me ocupa hace años y precisamente por esa ocupación he tenido el placer de conocer hace tiempo a Julián, con quien me une una buena amistad. En todo caso, encantado de participar una vez más en tu programa. Bueno, pues no quiero yo que nos entretengamos mucho porque media hora da para lo que da y luego siempre nos falta tiempo. Y quiero que hablemos de eso, ¿qué es la economía social? Yo busco una definición que dice que la economía social es un sector de la economía que estaría a medio camino entre el sector privado y el sector público y que además genera muchísimos puestos de trabajo. Ahí se integran, como les decía antes, asociaciones, fundaciones, cooperativas o sociedades laborales, que es lo que hoy representa Julián. Esa es la definición que yo he buscado, que me ha parecido la más fácil. Sí, así es. Bueno, la economía social integra distintas familias y distintos actores económicos. Está integrando actores económicos que trabajan a través del emprendimiento colectivo, está integrando colectivos de personas desfavorecidas que pueden poner en marcha un nuevo proyecto empresarial a través de fórmulas especialmente relacionadas con este emprendimiento colectivo, como los centros especiales de empleo o las empresas de inserción, y también agrupa aquellas organizaciones que permiten el consumo compartido a través de cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte, etc. Y el caso de la sociedad laboral está en esta primera parte que comentaba, que eran estas empresas de trabajo asociado, esas empresas controladas, dirigidas por socios trabajadores, que a través de esta fórmula pues, es su acceso y su intervención en el mercado laboral. O sea que en las sociedades laborales los propios trabajadores son también socios, por tanto las decisiones pues, se hacen de un modo participativo. Todo el mundo participa, todos los socios participan ¿es asambleario? Sí, así es. No es la palabra asambleario. La sociedad laboral es una empresa mercantil, es una sociedad mercantil. Es una sociedad mercantil en la cual los trabajadores tienen que tener la mayoría del capital. Y su participación en la empresa, esta participación mayoritaria de los trabajadores en el capital, se realiza como en cualquier otra sociedad a través de su participación por acciones. Y habrá socios que puedan tener una mayor o menor participación en el capital de esa empresa. Y en base a esa participación, a ese capital, pues será su toma de decisiones. Pero ninguno de los socios puede tener más del 33%, ninguno de los socios puede ser mayoritario y, como he dicho, todos los trabajadores tienen que ser mayoría en el control de la sociedad. Les decía que además esta fórmula, que es mucho más participativa, pues a mí me ha sorprendido cuando he visto los datos porque genera una cantidad de puestos de trabajo que probablemente la mayoría de los espectadores que están viendo y la mayoría de los ciudadanos desconocemos, porque como nos decía Julián, es una sociedad mercantil que en vez de ser una sociedad limitada, una sociedad anónima, pues es una sociedad laboral. Y bueno, pues importante el trabajo que realizan desde estas sociedades. Sí, es así y me gustaría dejar algunas pinceladas para que nuestros espectadores sean un poco conscientes de la importancia que supone la economía social y en concreto las sociedades laborales. Como tú decías,
una de las peculiaridades que han demostrado la economía social es su fortaleza en un periodo de crisis como el que hemos pasado en los años anteriores. Los datos están ahí. La estructura de las propias entidades de economía social ha hecho que sean más fuertes y, por lo tanto, más capaces de resistir por el terrible empuje de la crisis que se ha llevado por delante, cantidad de empresas, empleo autónomo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ha demostrado como primera característica la fortaleza. En segundo lugar, yo creo que, como muy bien puntualizaba Julián, hay un concepto equivocado de lo que es la economía social, tanto las sociedades laborales como, por supuesto, cooperativas y demás, empresas de inserción, etcétera. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que una fórmula societaria más que está al alcance de los ciudadanos que quieren iniciar una actividad empresarial. Es cierto que tiene unas peculiaridades, pero creo que tiene un inconveniente y es el desconocimiento, y ahora me gustaría que Julián nos hiciera su valoración al respecto, porque creo que son las grandes desconocidas, la economía social es la gran desconocida a la hora de que cualquiera de nosotros pueda iniciar una actividad. Y insisto, no es ni más ni menos que una fórmula societaria más. Pero sí también me gustaría conocer la opinión de Julián en el sentido de por qué mi opinión es que es una fórmula tan desconocida para el gran público. ¿Por qué cuando alguien se plantea iniciar algo no contempla esta fórmula? Cuando he de decir, y con esto termino, que a la hora de constituir, y luego supongo que Julián Menéndez nos comentará el tema de las ayudas que se pueden recibir, subvenciones, etcétera, para arrancar una actividad empresarial, he de decir que estas fórmulas, la economía social, hoy por hoy, probablemente sea la fórmula que más ayuda recibe desde las administraciones para iniciar una actividad. Y de hecho, el Gobierno de España ha establecido una estrategia nacional para la economía social para el periodo 2017-2020, en el que pretende reforzar, consolidar y yo creo que visualizar también la fórmula de la economía social. Nada menos que 65 medidas para impulsar precisamente este sector. Pero yo estoy de acuerdo con Manuel. Julián, ¿por qué yo voy a poner una empresa y digo, pues voy a hacer una sociedad limitada que como son 3.000 euros, porque la sociedad anónima es mucho, y es que ni me lo planteo porque no lo conozco? Sí. O es que hace falta un mínimo muy alto, o cuando tú vas a una gestoría que te lo preparen ni te lo ofrecen porque tampoco lo saben. ¿Qué pasa con esto? Sí, efectivamente, hemos tenido momentos en los que quizás los incentivos económicos para constituir una sociedad laboral, una empresa de economía social, no eran lo suficientes, pero creo que en estos últimos años se ha avanzado mucho en el apoyo y en las ayudas de las administraciones públicas, y que lo fundamental está siendo el absoluto desconocimiento de la sociedad, pero fundamentalmente de esa figura que podríamos llamar los prescriptores, aquellos despachos de asesoría, aquellos asesores, tanto públicos como privados, que desconocen absolutamente las características de la sociedad laboral y, por tanto, cuando llega cualquier grupo de emprendedores, pues de la forma más cómoda no les van a aconsejar el constituirse como sociedad laboral, porque las pequeñas circunstancias técnicas que tiene el constituir una empresa de este tipo, pues no hacen el esfuerzo de poder asesorar a las empresas en este tipo. Y por eso para mí es especialmente importante el estar hoy contigo y con Manuel en este programa, porque nos va a permitir también ese paso de difundir el modelo de sociedad laboral, que creo que realmente es lo importante. Yo creo que a lo largo de este programa voy a poder incidir en estas ventajas que tiene la sociedad laboral, tanto desde el punto de vista social, como desde el punto de vista de los valores, como desde el punto de vista económico. Apostamos por la sociedad laboral porque hay, y las administraciones públicas apuestan por la sociedad laboral, o pueden apostar por la sociedad laboral, en la medida en que sea una fórmula jurídica importante para la sociedad, positiva para la sociedad. La fórmula de sociedad laboral no es nada en sí misma, no supone nada, supone en la medida en que tenga un efecto positivo para la sociedad. Y también tiene que tener un efecto positivo para los emprendedores, para las personas que inicien esa actividad, tiene que tener unos efectos positivos en valores y, por supuesto, económicamente. A efectos de datos, ha apuntado muy bien Manuel los datos relacionados con la capacidad de las empresas de economía social en resistir a la crisis. Exactamente el dato fueron, en España se perdieron del año 2008 al 2013
4 millones de empleos, el 20% del empleo en España. Teníamos en números redondos 20 millones de empleos, se perdió el 20%, nos quedamos en 16 millones de empleos. La economía social, la parte del trabajo asociado, éramos 500.000 trabajadores. El resto, hasta casi 2 millones de trabajadores que componen toda la economía social, está compuesto por otras fórmulas, cooperativas agrarias, el resto de fórmulas jurídicas. Trabajo asociado, 500.000 trabajadores. El trabajo asociado perdió el 14% del empleo a nivel nacional y el 12% en la Comunidad de Madrid. O sea que si, a nivel nacional 6 puntos menos. Si se hubiesen destruido 6 puntos menos a nivel nacional de empleo, en vez de 4 millones de empleos se hubiesen perdido 1.200.000 empleos menos en ese periodo, una cifra pues extraordinaria. Y ahora se ha visto a su vez que la capacidad de recuperación de empleo de las empresas de economía social también ha sido mucho mayor. La economía social está ya en el 92%, a finales del año 2017 ha recuperado el 92% del empleo que perdió en la crisis. Se ha recuperado mucho del empleo a nivel nacional, se ha recuperado el 65% del empleo, pero la economía social ya ha recuperado el 92% del empleo. Entonces, ese es uno de los factores que sí que deben de apoyar o sí que deben de ser motivo por los cuales las administraciones públicas, entre otras cosas, pueden apostar por las empresas de economía social y por la sociedad laboral en concreto. Sí. Yo quería saber, si yo quiero poner una empresa, ¿hay un mínimo de personas? Estoy hablando de una sociedad laboral. ¿Hay un mínimo o puede ser una sociedad unipersonal? No, la sociedad laboral es un proyecto, es una empresa de emprendimiento colectivo. Porque hablamos de emprendedores y todos tenemos en la cabeza, emprendedor, pues yo misma me pongo en marcha un proyecto, me hago autónoma y ya está. No. No, las empresas de economía social, la sociedad laboral es un proyecto de emprendimiento colectivo, una sociedad mercantil de emprendimiento colectivo que tiene que tener al menos 3 socios trabajadores. La última reforma de la Ley de Sociedades Laborales del año 2015 permite transitoriamente que haya 2 trabajadores en la puesta en marcha de la sociedad, pero con el compromiso de que en 36 meses incorporen a un tercer socio trabajador. O sea, 3 socios trabajadores. 3 socios que a su trabajadores vez pueden formar el, entre comillas, consejo de administración. Pueden ser los administradores. De hecho, tienen que ser los administradores, van a ser los administradores, cada uno de los socios con el 33%. Ninguno de los socios podrá ser mayoritario. Y el capital de la sociedad es como una sociedad limitada de 3.000 euros. O sea, 3.000 euros, 3.000 euros que pueden ser, lo digo porque habrá gente que nos estará viendo y dirá, pues es que esta es la fórmula que yo quiero, que sepan que los 3.000 euros, pues al igual que una sociedad limitada, pueden ser en efectivo, que después puedes recuperar para el propio gasto, pueden ser en enseres, que si el ordenador, que si el no sé qué. Sí, pero aún así, seguramente, y veremos ahora de forma inmediata los datos de las ayudas, seguramente merezca la pena dotar a la empresa de un capital suficiente, porque en función de ese capital suficiente que vayan a poner para poner de una forma lo más sostenible posible y poner en marcha de la forma más razonable posible un proyecto empresarial, una parte de ese capital aportado a la sociedad va a corresponder también a una de las ayudas que en el caso de Madrid tienen las administraciones públicas, con lo cual, aunque con 3.000 euros se puede, pero seguramente pensemos que va a merecer la pena el poner un poco más de dinero. Y luego estas personas, al igual que una sociedad limitada, tienen que darse de alta en autónomos. No, aquí sí que también hay un factor muy importante, y es el régimen de seguridad social de los trabajadores. Fíjate, decía que la sociedad laboral es importante para la sociedad, y la sociedad laboral es importante para la sociedad porque ayuda a corregir algunos de los principales desequilibrios que tiene la sociedad y la economía española en concreto. Uno de ellos va a ser el tema de la seguridad social. Bueno, las sociedades laborales, en la medida en que son socios trabajadores sus componentes, corrige uno de los principales desequilibrios que se están produciendo, que es la distribución de rentas entre capital y trabajo. Estamos viendo que se ha asistido en estos años de la crisis a la pérdida de poder por parte de las rentas de trabajo en relación a las rentas de capital. La sociedad laboral, que es una empresa y por lo tanto su principal objetivo es crear riqueza y la distribuye a sus trabajadores.
a través de las rentas del trabajo, no a través de las rentas del capital. O sea, a través del IRPF. Rentas del trabajo, la empresa gana dinero y lo distribuye a sus trabajadores a través de salarios. Bien, no a través de dividendos, distribuye prioritariamente a los trabajadores a través de salarios. Y los socios de las sociedades laborales están en régimen general. ¿Así? Todos en régimen general. Los tres trabajadores de los socios que puedan componer una sociedad laboral están todos en régimen general independientemente de su condición de administradores. La doble condición que tienen de trabajadores y de socios se prima su condición de trabajador sobre la de socio. Y todos los trabajadores están en régimen general, con lo cual contribuyen a nuestro sistema de seguridad social y que posteriormente tendrá su efecto en nuestras pensiones, ahora tan debilitadas, y obviamente va a haber unos pagos superiores en la cuantía del pago a la seguridad social, pero esto va acompañado de unos importantes derechos, porque no es lo mismo el estar en régimen general que en régimen de autónomos. La sociedad laboral nació en un momento para la recuperación de empresas en crisis. Luego el modelo se ha ampliado o ha podido abarcar cualquier otro modelo empresarial. Empresas que fundamentalmente, o trabajadores que venían pues quizás con una edad ya razonable y por tanto para esos trabajadores y trabajadoras su encuadramiento en el régimen general era muy importante, relacionado por supuesto con sus derechos de jubilación, con sus derechos de paro, etc. Entonces, en este caso, sociedad laboral, tres trabajadores, los tres pueden estar en el Consejo de Administración y estén o no estén, van a estar en régimen general. ¿Y puede una empresa, una sociedad limitada, nos esté escuchando y diga, pero bueno, pues que a mí me interesa mucho más pasar a ser una sociedad laboral? ¿Pueden hacerlo o tienen que constituir una nueva? Sí, la transformación no sería el modelo más habitual. Tendrían que crear una nueva. Pero sin ninguna duda... Pero es posible. Bueno, Sí, no, sí, es que cerrar una empresa es muy complicado. Sí. Por eso yo decía lo de la transacción, pasar de ser una sociedad limitada, porque dices, bueno, pues la cierro, bueno, cerrar una sociedad no es fácil. Y entonces tienes que... ¿Podría pasarse? Sí, es posible hacerla. ¿Y eso desde la asociación se lo pueden...? Sí, por supuesto. Nosotros, por supuesto, la fórmula más sencilla es que nosotros tres nos pongamos en marcha y constituyamos una sociedad laboral, pero también es muy posible, y para eso está la asociación, y también es posible, aunque mucho menos habitual, que una empresa que ya está en funcionamiento se pueda transformar y convertirse en sociedad laboral, aunque en este caso no todas las ayudas que tiene a disposición de los emprendedores las distintas administraciones públicas, no de todas se podrían beneficiar, sí, bueno, en el caso de una transformación. Porque lo importante en este sentido sí que es esas ayudas económicas que creo que son claramente diferenciales y que yo creo que ahora pues todos tus espectadores, Mabel, al conocerlo pensarán que sea. Existen ayudas relacionadas con las sociedades laborales, en el caso de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente tanto de la Comunidad de Madrid como de forma mayoritaria por el Ayuntamiento de Madrid. Y las ayudas, por ejemplo, para nosotros tres que quisiésemos constituir una nueva empresa, si nos constituimos como sociedad laboral tendríamos, bueno, primero hubiésemos podido capitalizar o no el desempleo, en caso de que hubiésemos estado en esa situación, o sea, el cobro en pago único de nuestras prestaciones por desempleo, si esa circunstancia nos afectase a uno o a los tres. Existen unas ayudas por inversiones en activos fijos, que suponen que representan el 50% de las inversiones que hagamos en activo fijo, con el límite de la ayuda de 18.000 euros. Bien. Está muy bien para poder empezar. 18.000 euros. Existen unas ayudas por incorporación de socios. Incorporación de socios que son 5.500 euros en el caso de hombres y 7.000 euros en el caso de mujer. En nuestro caso serían 11.000 euros de Manolo y mías, más 7.000 euros tuyos, 18.000 euros. Otros 18.000 euros, sumaríamos ya
36.000 euros. La Comunidad de Madrid, esta es verdad que es una ayuda que todavía no está puesta en marcha, pero que se está trabajando y ya tenemos información de que en muy pocos meses va a estar publicada, pone en marcha una ayuda que son 12.000 euros por los gastos de constitución y puesta en marcha de la sociedad laboral. Esos gastos que serían pues, nuestros gastos de alquileres, de suministros o igual de te interesa poner un capital social de 12.000 euros. O nuestro propio régimen general a la seguridad social en el primer año, lo cual, pues bueno, razonablemente vamos a tener 12.000 euros de gastos incluido en nuestra seguridad social, otros 12.000 euros. Y a esto acompañamos también el 50% de nuestras aportaciones de capital. El 50% de nuestras aportaciones de capital con un límite máximo para cada uno de 5.000 euros. O sea que si hemos puesto cada uno 10.000 euros de capital, tendremos una ayuda de 5.000 euros. Entonces estamos sumando 18.000 euros de inversión, 18.000 euros por la incorporación de socios, 36.000, 12.000 euros por los gastos de constitución, 48.000 euros, y 15.000 euros por aportaciones de capital en el caso de que hubiésemos puesto 10.000 euros cada uno, 63.000 euros. Eso sería nuestro caso si los tres decidiésemos constituirnos como una sociedad laboral, importes que si nos constituyésemos como una sociedad limitada no existirían. Entonces creo que realmente la diferencia de ayudas es extraordinaria. Importante y muy ignorado este dato. ¿Cómo? Totalmente ignorado, yo no tenía ni idea. Y hemos hablado algunas veces de este tema, pero nunca hemos entrado en profundidad en estos temas, me parece muy importante. Tienen ustedes la página web de Asalma, se la doy yo, pero vamos, sé que me consta que la tienen ustedes en pantalla, para www.asalma.org, para cualquier duda que tengan o aclaración sobre todo esto que nos está contando Julián, que me parece fundamental. Si resulta que nosotros somos los tres somos hermanos y es una sociedad familiar, ¿también podemos constituirla? También podemos constituirlo. Este es, en el caso de que todos fuésemos familiares, sí que hay una pequeña variación, que en este caso, si una unidad familiar tiene el control de la sociedad en más del 50%, iríamos al régimen de autónomos. Este sí que es el caso en el cual ya no podemos estar en el régimen general, sino que al tener el control efectivo de la sociedad, tres familiares, o más del 50%, unos familiares, estaríamos en el régimen de autónomos, pero el resto, todas estas ayudas no dependen de estar en el régimen general o en el régimen de autónomos. No, claro. Pero, sí, pero sí, eso es sí, nosotros importante. no podríamos, en este caso, acogernos al régimen general y trabajar, y estaríamos dados de alta en la sociedad como trabajadores autónomos, que en este caso, complementariamente, sí que podríamos acogernos a la tarifa plana. Claro. En el caso de autónomos, pero bueno, en me este caso parece... no es una decisión que adopte el emprendedor, sino que nos van a encuadrar en un régimen o en otro con esta circunstancia. Sí. Has dicho la palabra clave en estos momentos, el emprendedor. Evidentemente la economía social, yo creo que una característica que tiene es que el empleo que genera es un empleo de calidad y es un empleo estable. Los emprendedores que se planteen iniciar su actividad en el ámbito de la economía social, ¿considera, Julián, que deben tener alguna característica diferencial con el resto del mundo de los emprendedores, tan en boga en la actualidad? Bueno, dices dos cosas. Empleo estable, sin ninguna duda, más del 75% de los trabajadores de sociedades laborales son contratados indefinidos. Y las características del emprendedor, bueno, primero, este boom relacionado con el emprendimiento, yo creo que tiene unos importantes problemas el emprendimiento individual y las posibilidades de arruinarse con más o menos rapidez a través del emprendimiento individual y poner en marcha proyectos no sustentados de ninguna forma, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de las características del emprendedor. Y, por supuesto, pienso que para iniciar un proyecto es mucho mejor estar acompañado que solo. Sí. El lanzarse como autónomos me parece pues, un acto de heroicidad en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios. Entonces, yo desde luego preferiría ir acompañado con vosotros dos,
para poner en marcha una actividad empresarial que solo. Y por eso los proyectos de economía social se sostienen mucho mejor. El dato que hemos dado de sostenimiento del empleo es porque son mucho más consolidados. Nuestra apuesta conjunta para poner en marcha un proyecto siempre va a estar mucho más reflexionada. Al estar los tres juntos, siempre vamos a poder ver muchas más aristas, muchos más puntos de vista en la puesta en marcha de un negocio en el caso de que estemos los tres. Es verdad que es muy importante que los tres nos llevemos bien. Sí. Esto sí. Bueno, pero esto es De importante, partida, esto si sí nos que- esto es llevamos importante mal, para casi todo. nos pondríamos en marcha un proyecto en el cual nos vamos a jugar mucho, nos vamos a jugar. Bueno, vamos a contar con que nos nuestra vida. llevamos bien. Otra cosa es Con lo luego cual, ya veremos cómo este- terminamos. Este sí que es un efecto que, desde luego, sí que es diferencial en el caso de una sociedad laboral. Nos quedan tan solo 2 minutos, que es casi para despedirnos. Julián tiene que volver. Manuel, tenéis que volver porque es que esto no se acaba aquí, es que tenemos que hablar muchas más cosas de las sociedades laborales. Se nos han quedado muchas cosas Yo no sé en el si tintero, llevamos media tenemos hora. tiempo para que mínimamente Julián nos dé unas pinceladas de lo que mencionaba yo al principio de la Estrategia Nacional de Economía Social. Bueno, haremos eso y dejamos lo de la jornada que han tenido recientemente, que casi nos las ha resumido. No, mejor bien otro día. Es que han organizado desde Asalma, que ha sido un éxito, pero absoluto, una jornada con el título Sociedad Laboral, una oportunidad para la creación y mantenimiento del empleo. Pero yo, Julián, os emplazo para que vengáis otro día y lo comentamos. Y vamos a terminar con la pregunta de Manuel. Manuel. Sí, no, me gustaría que Julián simplemente nos anunciara algunos de los ejes de esta estrategia, que al final yo creo que es una consecuencia de la importancia real que tiene la economía social y que afortunadamente nuestros gobernantes son conscientes, ¿no?, de la misma, de ahí que se ponga en marcha esta estrategia. Muy importante la Estrategia Española por el Empleo 2017-2020, publicada recientemente en marzo del año 2018 por el Gobierno de España. La estrategia recoge 11 ejes, 65 medidas. Fundamentalmente, lo más importante es que el Gobierno apuesta por la economía social, que cree realmente que es un punto de referencia como modelo de empresa sostenible. Destaco, más allá de las medidas concretas que se vayan a llevar a cabo, desde luego, el reconocimiento del sector como interlocutores sociales a la economía social, en este caso ACEPES, la organización de referencia de la economía social a nivel del Estado, y que Gobierno y las organizaciones empresariales y las empresas trabajen de forma conjunta por mejorar el empleo en España, por crear empleo de calidad, y yo creo que la estrategia española está encaminada, está en esa línea, con lo cual para nosotros una magnífica noticia para nuestras empresas y para el sector, y yo creo que para la sociedad. Yo me había anotado aquí algunas de estas medidas. Por supuesto, el priorizar la creación de empleo inclusivo, que me parece estable y de calidad fundamental, pero es que luego el que se eliminen las trabas para la creación de estas cooperativas y sociedades laborales, fundamental. Y otra cuestión que me ha llamado la atención es el apoyo a la internacionalización, algo que parece que nos da un poco miedo, cada vez menos, ¿no? Yo creo que eso es un mal común de todo el tejido empresarial español. Sí, pero bueno, pero las sociedades laborales que vienen con mucho empuje, que ya han visto que son fuertes, que son potentes, que además hasta se va a crear un catálogo de entidades y va a haber mucha más colaboración entre ellos, me parece que nos tenemos que lanzar, tenemos que salir. Nos ayudará muchísimo. La sociedad laboral son proyectos empresariales muy pequeños. La media de la sociedad laboral son 7 trabajadores por empresa. Es verdad que es un número, el número de empresas no necesariamente tiene que ser una cortapisa para la internacionalización, pero desde luego es un tamaño todavía escaso, con lo cual cualquier ayuda va a ser muy positiva. Ya me han dicho que estamos fuera de tiempo, totalmente. Así que, Julián, hay que volver. Mabel, encantado. Yo espero contigo, con Manolo. Por supuesto, Manuel también, ¿verdad que sí? supuesto. Seguiremos Será un gusto hablando volver de a este saber. tema, que como bien sabe tanto Manuel como Julián, no es una pose, es la pura realidad, es un tema que me apasiona, me gustó desde que lo conocí y tenemos que desarrollarlo mucho más a menudo. Muchísimas gracias por haber estado, Julián, Encantado. Manuel. Un placer. De ustedes me despido, como siempre, hasta el próximo punto de encuentro aquí en Déjate Historias TV. Un saludo.